espero que ya estén todos conectados, y si no, pues ya es abierto. Ya no necesito estarles diciendo que se conecten o poniendo que se conecten a cada rato ya. Y cada quien se conecte de manera libre. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con las mejoras para el ciclo Brighton. Una de ellas, pues, es la regeneración. Así que vamos a hablar de por qué utilizamos las mejoras o por qué son necesarias las mejoras. ¿Sale? Así que recuerden ustedes que cuando hablamos de mejoras es porque necesitamos obligatoriamente, ya sea mejorar la eficiencia, mejorar la producción de trabajo, mejorar en este caso el consumo del compresor, o también pues modificar en este caso el tipo de materiales con los cuales funciona nuestro dispositivo, justo para tener cierta cantidad de ahorro. Y entonces por eso es que el ciclo Brighton tiene mejoras, ¿sale? Hay bastantes mejoras que se le pueden hacer. En este caso, la mejora que vamos a abordar es la regeneración, pero vamos a dar una introducción de qué mejoras se le pueden hacer al ciclo Brighton antes de abordar la regeneración. Entonces, en el ciclo Brighton podemos tener mejoras en el rendimiento. Una es aumentando la relación de compresión. ¿Cómo podemos aumentar esa relación de compresión? Obviamente haciendo cambio en cuanto a los compresores. Si nosotros metemos unos compresores con una mejor capacidad técnica, esto significa que van a ser más grandes. Estos van a hacer una mejor compresión. Sin embargo, el problema de utilizar compresores más grandes es que obviamente vamos a tener que utilizar más recursos, hablando del dinero, y obviamente tendríamos que garantizar en este caso al dueño del equipo que utilizar un mayor compresor pues nos va a mejorar el rendimiento del ciclo. Otra manera de mejorar el rendimiento pues va a consistir en reducir el calor suministrado por la cámara de combustión. Recuerden ustedes que en este caso significa que mi cámara de combustión va a dar menos calor. Sin embargo, el calor que la cámara de combustión me está dando lo voy a tener que obtener de otra de otro lugar. Entonces, en este caso estamos hablando de una regeneración, ¿sale? Entonces, como tal, la regeneración es una captación de los gases a la salida de la turbina. Entonces, otra es aumentar la potencia que se produce en la turbina. Obviamente, tendríamos una potencia mucho más grande. Digo, una turbina mucho más grande para aumentar esa producción de potencia. Ahora, en este caso también necesitaríamos un compresor que consuma menos potencia. ¿Cómo lo logramos? Pues con ciertas consideraciones especiales en el compresor. No sé, pedir que sea un compresor de tipo axial en lugar de un compresor de tipo, de otro tipo. A lo mejor modificar los materiales para alcanzar unas temperaturas más altas. Por ejemplo, quizá mejorar la hidrodinámica en las toberas para obtener presiones más convenientes y no generar ondas de choque.
reducir la potencia que se le introduce a la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque esta solución como tal, pues nos va a aumentar el rendimiento y además va a suponer una mejora del ciclo, pues desde el punto de vista ecológico, porque vamos a tener una reducción en el consumo de combustible y obviamente una menor emisión de elementos contaminantes. Y pues obviamente vamos a tener también ciertos modificadores al ciclo, en este caso al ciclo básico, para poder obtener estas mejoras en el rendimiento, llámese en este caso la regeneración, el interenfriamiento o el recalentamiento, ¿sale? Estas mejoras nos ayudan a mejorar en general la potencia neta generada y por ende obtener una mejor eficiencia a la salida, ¿sale? Ahora, permítanme porque me dice que aquí está alguien en la sala de espera. ¿Eso qué significa? ¿Sale? Entonces, el principal inconveniente en el caso de un ciclo Brayton simple, pues es obviamente que los gases a la salida de la turbina están muy calientes. Entonces, se está desaprovechando todo ese calor a la salida de la turbina. Y en el caso de la regeneración, lo que se busca es que ese gas que se encuentra a alta temperatura se pueda utilizar, bueno, esa alta temperatura se puede utilizar para precalentar el gas comprimido, es decir, precalentar el gas que sale del compresor antes de que entre en la cámara de combustión, ¿sale? Entonces, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando sale el gas en el proceso 1 a 2 y antes de entrar al proceso 2-3 se busca que se precaliente, ¿sale? Entonces, en este caso, por eso se llama proceso regenerativo, porque básicamente se tiene un intercambiador de calor para captar, o básicamente también le llaman un recaptador para captar esos gases calientes a la salida de la turbina y utilizarlos para precalentar el gas que va saliendo del compresor antes de entrar a la cámara de combustión. Obvio, como ya van calientes, digámoslo así, no llevan la temperatura adecuada para expandirse, pero a la hora de entrar a la cámara de combustión, pues ya no van a tardar lo mismo en calentarse y ya no van a gastar la misma cantidad de combustible. Eso en términos de potencia neta, pues nos van a generar una mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque los elementos como tal nos van a tener un menor desgaste, ¿sale? Entonces, obviamente, pues la eficiencia va a ser mucho mayor. Pero la condición es que la temperatura a la salida de la turbina sea mayor que la temperatura a la salida del compresor. Solo así sería funcional. Si no, no nos serviría instalar un regenerador. Y en este caso, ese regenerador pues no es otra cosa que un intercambiador de calor. Luego está el interenfriamiento. En el interenfriamiento lo que se hace es reducir la potencia que consume el compresor. Entonces, lo que se hace es que se comprime el gas en varias etapas y entre esas etapas de compresión se va enfriando. Entonces, imagínense que existen este tipo de turbinas donde se tienen dos etapas de compresión. Por lo tanto, entre esas dos etapas de compresión, pues está instalado un interenfriador que igualmente es un intercambiador de calor que en la primera etapa de compresión
sale el gas, sigue con una presión alta, pero en lugar de salir con alta temperatura, pasa por el enfriador, se enfría, pero no se le baja la presión. Nuevamente vuelve a entrar al siguiente compresor para elevar aún más la presión. Y obviamente pues la potencia neta que se genera en nuestro dispositivo va a ser mejor. Ahora, también el ciclo de interenfriamiento pues tiene que tener una condición, en este caso tiene que estar justificado el por qué estas múltiples etapas de interenfriamiento y compresión se van a utilizar, porque recuerden ustedes que nos representa también un alto costo. Ahora, la siguiente mejora es el recalentamiento. Recuerden ustedes que en estos ciclos se utiliza un exceso de aire, en especial en la etapa de combustión. Y entonces, este exceso de aire pues se utiliza para alcanzar la máxima temperatura del ciclo. Y lo que se hace en el recalentamiento, pues se expande el gas en múltiples etapas después de que se introduce a la cámara de combustión. Entonces, en este caso, como se va a expandir el gas en múltiples etapas, pues se utiliza el recalentamiento. Significa que si tenemos dos turbinas de expansión, tendríamos un recalentador instalado entre ellas. Entonces, entra la primera etapa de expansión, ya se expande, pasa al recalentamiento y con esa expansión que lleva y esa temperatura, pues nuevamente se vuelve a expandir para generar una mayor potencia. Entonces, en este caso, el recalentamiento que utiliza ese exceso de aire nos permite poder quemar el combustible. En este caso tendríamos una combustión de manera completa, ¿sale? Y así evitamos tener esos agentes contaminantes de cierta forma, y además un mayor aprovechamiento del combustible, ¿sale? Entonces, esas son las mejoras que se le pueden hacer al ciclo para aumentar la eficiencia. Ahora, cuando se utiliza la regeneración, normalmente nunca se utiliza sola. ¿Por qué? Porque de utilizarla sola, lo único que sucede es que se tiene un alto costo. Siempre, toda la vida, la regeneración va acompañada de la compresión con etapas múltiples e interenfriamiento, y el recalentamiento o la expansión con etapas múltiples, ¿vale? Entonces, normalmente estas mejoras van las tres juntas para obtener un máximo aprovechamiento. Así que, por ejemplo, que ustedes digan, ¿no? Pues quiero instalar mi regenerador nada más, pero me quiero ahorrar el interenfriamiento con la compresión en múltiples etapas o el recalentamiento con la expansión en múltiples etapas. Están equivocados, porque simplemente va a representar un gasto. Siempre o normalmente van las tres juntas: regeneración con interenfriamiento y recalentamiento en etapas múltiples, para, en este caso, que se vea realmente el aprovechamiento, para que se vea realmente lo que es la mejoría en cuanto a la eficiencia, y justamente para pues para que se note el ahorro, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de un ciclo Brayton con regeneración, tenemos un ciclo de este estilo. ¿Qué sucede? Tenemos la primera vuelta, digámoslo así, el primer ciclo. Entonces, tenemos nuestro gas que entra al compresor en la etapa 1 a 2, se comprime, sale del compresor, sigue en el ciclo
Ahora, imagínense ustedes que vamos en el primer ciclo, que lo acabamos de encender. Aún no entra en función el regenerador, ni el calor que vamos a captar, ¿sale? Entonces, vamos de la etapa 2 a 3 en la cámara de combustión. Recuerden, la cámara de combustión es la que va a adicionar el calor a presión constante para que una vez que entre a la turbina, esta puede expandir los gases de escape, produzca mi trabajo o potencia neta y a la salida de la turbina, lo que sucede es que esos gases son captados o recuperados, en este caso, por el regenerador. ¿Vale? Entonces, ese regenerador, que no es otra cosa más que un intercambiador de calor, que va a precalentar el aire después de haberlo comprimido antes de entrar a la cámara de combustión. Entonces, ya salieron mis gases de escape calientes de la turbina porque ya ocurrió la expansión, ya generó un trabajo, ya los captó, todo bien. Ahora, nuevamente va a entrar gas en mi etapa de compresión. Luego entra, ahora sí, ya tengo calor que capté, que recuperé de los gases de escape. Entonces va por aquí mi gasecito, donde pasa por el regenerador. Entonces es precalentado después de haber sido comprimido, lo precalientan. Supongamos que de manera idealizada, la temperatura máxima a la que se puede calentar este gas, ¿cuál es? La temperatura de salida de la turbina. La, la temperatura de salida de la turbina, es decir, la temperatura 4. Entonces, de manera idealizada, el gas va a elevarse a la temperatura de salida de la turbina. Luego, ya que está a cierta temperatura, precalentado, va a seguir su camino hacia la cámara de combustión. En la cámara de combustión va a calentarse y entonces va a terminar de calentarse. ¿Sale? Entonces, si normalmente un ciclo tomaba, no sé, una hora o media hora en calentarse con un flujo másico de 30 kilojoules por segundo o 30 kilojoules por minuto, a lo mejor con ese precalentador instalado va a tomar, no sé, 20 minutos, o sea, se ahorra 10 minutos, y ahora el flujo másico va a ser quizá de 20 kilojoules por minuto, ¿sale? Entonces vamos a tener un ahorro de 10, tanto de 10 minutos como de 10 kilojoules por minuto. Eso significa en este caso, pues, que vamos a tener un ahorro en cuanto a tiempo, en cuanto a combustible y obviamente, si lo pensamos, vamos a tener un ahorro en cuanto a recursos económicos, ¿sale? Porque en este caso, pues el recuperador o el regenerador lo que va a hacer es proporcionar parte del calor que no está en este caso, que no voy a gastar en mi cámara de combustión y que voy a estar captando o asertivamente voy a estar reutilizando de la turbina. ¿Vale? Esa es la función principal del intercambiador. A ver, espérenme, dejen checo quién está en la... Ese regenerador. ¿Sale? Entonces, ustedes saben que el aire a alta presión de ese compresor, pues simplemente se va a calentar cuando este regenerador le transfiere ese calor de los gases de escape que obtuvo de la turbina. Obviamente, el tipo de intercambiador de calor que se utiliza es un intercambiador de calor
a contraflujo. ¿Por qué creen que se utilice a contraflujo? Porque de esa forma se mejora la convección, ¿no? Algo así. ¿Porque se mejora la convección? Sí, al ir en contraflujo, la transferencia que va a haber en algún punto, pues no va a estar estática. Entonces, no recuerdo, alguna vez lo explicamos, pero no recuerdo cómo era exactamente. Ok. Entonces, recuerden ustedes, o si recuerdan en sus clases de intercambiadores de calor, lo que sucedía en el caso de los intercambiadores de calor en contraflujo era que en este caso las direcciones de viaje eran cruzadas, ¿sale? Entonces, al ser cruzadas, la temperatura en este caso, tanto del flujo o del fluido caliente como del fluido frío, jamás iban en este caso, a, a llegar al equilibrio térmico, como suele pasar con los intercambiadores de calor de flujo paralelo, ¿sale? Entonces, en este caso, el contraflujo como tal es mucho más eficiente para cierto tipo de intercambiadores de calor. En el caso específico, por ejemplo, estamos hablando de que son intercambiadores de calor de múltiples tubos y carcasa, que son los que más se utilizan en las centrales eléctricas o en las turbinas generadoras de gas o en las turbinas de vapor, ¿sale? Entonces, pues en este caso, debido a la disposición del flujo, pues los fluidos como tal, digámoslo así, van a tener una mejor refrigeración. Entonces, el intercambio de calor, obviamente, no va a ser el mismo a que si tuviéramos un flujo paralelo. Como estamos hablando de fluidos calientes, pues a medida que mi fluido caliente está entrando en el intercambiador de calor y el fluido frío está entrando del otro lado, pues a lo largo de su paso, lo único que está generando es calentarse más y calentarse más y calentarse más, es decir, absorbe más calor, reduciendo la temperatura mucho más de lo que se puede, en este caso, digámoslo así, como el otro fluido, que es el gas frío, por así decirlo, porque sale comprimido, va a estar pasando dentro del intercambiador, pues como tal, lo único que está haciendo es absorber y absorber y absorber y absorber calor. Entonces, pues no se nos va, digámoslo, a enfriar, sino va a mantener su calor mucho más tiempo, ¿sale? Por eso es mucho más eficiente el uso de este tipo de intercambiadores de calor. Ahora, por eso es que en la industria, en este tipo de industrias, se utilizan los intercambiadores de calor a contraflujo, en especial porque el fluido de trabajo siempre es agua o vapor de agua y por dentro, recuerden, lleva lo que se conoce como superficies aletadas, es decir, le hacen este como espiralado por dentro para conseguir, en este caso, que tengamos fluidos turbulentos, ¿sale? Obviamente, el fluido turbulento pues nos va a generar una mejor velocidad de transferencia. Y en este caso también recuerden que tenemos estas condiciones de la capa límite
y las condiciones de viscosidad. Entonces, para romper toda esta parte de la viscosidad, pues es necesario que el fluido fluya más rápido a través de estos intercambiadores de calor. Y pues teniendo un regenerador o recuperador, obviamente nuestra eficiencia térmica va a aumentar. ¿Por qué? Pues los requerimientos, en este caso de calor a la entrada, hablando tanto de combustible como de tiempo, van a ser menores y vamos a obtener la misma salida de trabajo. Entonces, si yo fuera el patrón, pues diría, ah, pues qué efectivos, ¿no? Es como pensar que, no sé, ahora que quieren automatizar cierto tipo de industrias, pues voy a tener la misma producción, pero en lugar de tener, no sé, contratados a 3 ingenieros, pues ahora voy a poner una línea de producción con 4 robotcitos, ¿no? A lo mejor la inversión inicial va a ser un poco alta, pero va a estar justificado porque al pasar del tiempo, pues lo único que voy a tener que hacer es mantenimiento, no sé, engrasado, alguna cosa por el estilo. Pero ya no me tengo que preocupar, que sí, porque tengo que pagar ISR, IVA, IMSS, ISSSTE o lo que sea que se tenga que pagar por la gente. Claro, yo no espero que no sea así en un futuro, pero esa sería una apreciación pensando en todo el ahorro para el caso de la instalación de un recuperador o un regenerador. ¿Sale? Entonces, pues como tal, tendríamos un elemento extra que va a ser la transferencia de calor entre dos fluidos. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, en nuestro diagrama, tenemos un ciclo de 4 puntos. Tenemos de 1 a 2 la compresión isentrópica, de 2 a 3 la entrada de calor a presión constante, de 3 a 4 la expansión isentrópica y de 4 a 1 el rechazo de calor a presión constante. Ahora, este 5 con esta línea, con esta comita, significa que es un 5, bueno, una condición idealizada, ¿sale? Es decir, que si mi regenerador, que si ese recuperador funcionara de manera idealizada, es decir, si tuviera una eficiencia de 100%, la temperatura de salida de ese regenerador sería igual a la temperatura de salida de la turbina, ¿sale? Pero nosotros sabemos pues que eso no es así. Por lo tanto, la temperatura de salida del regenerador pues simplemente es una temperatura real. Entonces, esa es la temperatura idealizada si mi regenerador funcionara al 100%. Si tuviera una eficacia o eficiencia de 1%, o 100%, pues. Y esta es mi eficiencia real, ¿sale? Entonces, esta es la temperatura cuando mi calor de regeneración es real. Entonces, en este caso, pues tendríamos para el caso idealizado, cuando mi regeneración es la máxima, es al 100, tendríamos entonces que el calor de regeneración máximo que puedo obtener simplemente es la diferencia entre mi temperatura idealizada menos mi temperatura, en este caso, a la salida del compresor. ¿Sale? Es decir, eso si lo llevamos con temperatura, si lo llevamos con entalpías, pues sería H5 con la comita H5 isentrópico menos H2. Ese es el calor generado máximo. El calor regenerado máximo, máximo, máximo.
si mi regenerador funcionara con una eficiencia del 100%, si las irreversibilidades no le hicieran daño. Pero, como en realidad estoy hablando de que tengo un regenerador real, y en la vida real los regeneradores tienen una eficiencia menor del 85%, entonces ese Q de regeneración real simplemente es H5 menos H2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos como tal suponer que nuestro dispositivo va a tener las condiciones idealizadas. En este caso, en la vida, en la práctica, pues los regeneradores utilizados tienen unas eficacias de 85%, bueno, de menos 85%, ¿sale? Entonces, lo que sucede, pues es que si tuviésemos un regenerador con una eficacia más alta, eso en este caso, pues nos va a llevar a un mejor ahorro de combustible, porque obviamente pues va a precalentar el aire a una temperatura mucho más elevada antes de que ocurra la combustión. Pero lograr en este caso una mayor eficacia pues requiere que instalemos un regenerador mucho más grande y obviamente pues eso cuesta mucho más dinero y causa una caída de presión más grande. Entonces, recuerden ustedes que las irreversibilidades por caídas de presión nos generan bastantes problemas dentro de las turbinas de gas. ¿Sale? Entonces, les comentaba que el calor de regeneración real, quedamos que es H5 menos H2, y el calor de regeneración máxima es esta H5 idealizada. Recuerden que esta H5 le podemos poner una A, al igual que a estas. Y H5 máxima, esta H5 recuerden que nos representaba la temperatura que podíamos tener si fuera el máximo, el idealizado, podría ser la misma a la salida de la turbina. Por eso es que es igual a H4 menos H2. Ahora, la efectividad de regeneración no es otra cosa que el cociente del calor de regeneración máxima entre el calor de regeneración real entre el calor de regeneración máxima, es decir, el grado en el que un regenerador se aproxima a un regenerador ideal. ¿Vale? ¿En qué condiciones va a estar trabajando nuestro regenerador? La eficacia que tiene este regenerador, cómo es que funciona. Y la vamos a obtener con esa ecuación. Q de regeneración real entre Q de regeneración máxima. Si utilizamos las condiciones de aire estándar, pues podemos llevarla a temperaturas. Y la eficiencia térmica de regeneración la podemos obtener con condiciones de aire estándar a partir también de las temperaturas y de las relaciones isentrópicas, como 1 menos P1 sobre T3 por RP a la K menos 1 sobre K, o la ecuación que ya conocemos, que es trabajo neto entre calor de entrada. Obviamente ese calor de entrada tiene que considerar el regenerador. En este caso, si nos regresamos al diagrama, el calor de entrada lo tenemos entre el estado 3 y el estado 5. Entonces ese calor de entrada sería básicamente el calor, en este caso, si lo vemos de esta forma, ¿por qué le falta esta parte? Bueno, aquí decía calor de ahorro, ¿sale? Entonces, ese calor de entrada básicamente es el calor de ahorro menos el de regeneración. Entonces, en este caso tendríamos que ser H3 menos H5, ¿sale? Para que tengamos presente esa parte.
tenemos que contabilizar la regeneración y lo que nos estamos ahorrando en nuestro dispositivo. Y pues básicamente nos damos cuenta que la regeneración suele ser más efectiva con relaciones de presión más bajas y si las relaciones de temperatura entre la relación de temperatura mínima y máxima también son más bajas. Eso significa que la eficiencia térmica de un ciclo Brayton con regeneración depende mucho de la relación de temperaturas, es decir, de la temperatura mínima y de la temperatura máxima, así como de la relación de presiones. Por eso es que la eficiencia térmica de regeneración está dada a partir de esta relación isentrópica, porque depende mucho de la relación entre las temperaturas mínima y máxima, así como de la relación de presión. Y pues aquí tenemos el ejercicio con el que vamos a comenzar a trabajar today. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, ninguna. No, por favor. Funciona según un ciclo de aire estándar entre las presiones extremas de 0.1 y 0.6 megapascales. Dice que la temperatura de entrada es de 22 Celsius y la temperatura límite de entrada a la turbina es de 740 Celsius. Dice que los rendimientos adiabáticos del compresor y la turbina son de 84 y 87 respectivamente. Y si se instala un regenerador con un rendimiento de 80%, nos pide determinar el rendimiento térmico y el porcentaje de combustible ahorrado. ¿Cómo le hacemos? Tenemos una presión de 0.1. ¿Esa qué presión es? La 1, la 1. La 1. Ahora, no nos dice qué método utilizar. ¿Cuál es el truco? ¿Se acuerdan? Si no nos dice qué método utilizar, ¿cuál usamos? Es variable. El variable. Luego, la siguiente presión, la de 0.6. ¿Qué presión es? La 4. Son las extremas, dice. La baja y la alta. Sí, no era temperatura 4. Ah, no, presión 4. ¿La 3? La 3. Ah, La 3. Luego, tenemos la temperatura de entrada al compresor. Pero bueno, no lo dice. Que es la T1 de 22 Celsius. ¿Eso en Kelvin cuánto es, mi Mauricio?
¿Cuánto dijo que era? 22. 295. Ahora, la temperatura límite de entrada a la turbina, que es la 3, es de 747. ¿En Kelvin cuánto es? ¿También es para mí? No, es para Carlos Calleja. Ah, ¿De cuánto dijo, profesora? 747. ¿Qué no lo están viendo en la pantalla? ¿O no se ve? Yo lo estoy viendo en mi celular. Bien, la eficiencia isentrópica del compresor es de 84%. La eficiencia de la turbina es de 87. Y la efectividad del regenerador es de 80. ¿Qué más tenemos? ¿Podemos sacarnos la relación de presiones? Con las presiones extremas, ¿no? Sería de 6-1. Con las presiones extremas. Acuérdese que la presión 3 es igual a la presión 2. Entonces, la presión 2 es igual a la presión 3. Y ya con eso, estufas. Muy listo, Mota. Hoy viene muy listo. Ahora sí comió. Entonces, RP, ¿cuánto vale? Ya lo dijo su compañero. 6. Sí. ¿Ya cuándo me toca el examen? ¿La otra semana? 6. Entonces ya podemos comenzar. El proceso 1 a 2, que es la compresión. Vamos con T1. Y a T1 le vamos a traer su correspondiente H1 y PR1. ¿Cuánto vale H1 a 295 Kelvin? Vale 295.17. Y PR 1.3068. Luego, vamos por la presión relativa 2.
Ya sabemos que PR2 es igual a qué. ARP por P1. por PR1. ARP por PR1. Entonces, 6 por 1. ¿Eso cuánto vale? $7.8408. 7.8408. Bien, entonces, con ese 78408 vamos a las tablas y traemos el valor de T2 y H2. ¿Cuánto vale? Pues vamos a interpretar. Vamos a interpolar, excelente. ¿Cuáles son los límites de interpolación, niños? 490 ¿En temperatura? en temperatura. 490. 500 en ¿Mm? 492.74. 503.02. PR 7.824 y 8.411. Son 490.28 Kelvin Ujú. y 493.034 kilojoules sobre kilogramo. ¿Quién confirma? Confirmo. Todos. Luego, vamos al proceso. De adición de calor. Perdón, profesora. Si nos pide el rendimiento térmico, ¿no tendremos que calcular el trabajo isentrópico del compresor? Claro está. Eres muy listo. De todas formas, tenemos que calcular todo, la parte real, la parte isentrópica y la parte regenerativa. Cada día van a ser más largos los ejercicios, ¿no, maestra? Así que supongo que este ya se los había puesto. Más les vale que en el examen les ponga uno que no les he puesto. ¿Cuánto vale el trabajo isentrópico? $197.864.
Profesora, a mí el trabajo me sale de 200. No es cierto. No, sí, 297.86. Chéquele. Pero 493 menos 295 es 297. Ay, perdón. No, 197. Yo también ya lo hice con mi calculadora. ¿Está bien? ¿197.864? Sí, perdón, no vi ese dato. ¿Qué estaban restando? Bien, ahora, en el proceso de adición de calor, a 1020 Kelvin, ¿cuánto vale H3 y PR3? H vale 1068.89. PR 123.4. ¿Cuánto vale el calor de entrada? Me sale de 575.856. Confirmo, maestra. Confirmo porque había puesto algo mal. Sale otro número. Luego, proceso de expansión. RP. PR4, PR4. Sabemos que ese RP es PR3 entre RP. ¿Quién llama? Notamos. ¿Qué significa eso? No sabemos, maestra. 20.5666. ¿Sí? Luego vamos a las tablas. Por T4. 4. ¿Cómo es que los demás profes no saben usarla? Está muy fácil. Interpolar, bueno. Me gusta hacer, maestra.
Pues de todos son los 20 polar. Con Brighton, con ranking va a interpolar más. Ya sabes, nos encanta interpolar. Desde un principio sabíamos que íbamos a interpolar en séptimo semestre. Por eso ya ya nos preparamos desde cuarto y quinto. Pues sí. ¿Cuáles son los límites de temperatura? 630 y 640. ¿En noche? 638.63, 649.22, 19.84, 20.64. Gracias. En temperatura es 639.082. Punto 24. ¿Quién confirma? Confirmo. Gracias. H3 menos H4. ¿Cuánto vale el calor, el trabajo de la turbina? $420.65. Y el rechazo de calor. ¿Por qué nunca calculamos el rechazo de calor? Siempre nos lo pasamos por el arco del triunfo.
¿Esto cuánto vale? $353.07. Confirmo. Luego, vamos por la eficiencia térmica. Menos compresor entre la entrada. ¿Cuánto vale la eficiencia? $38.68%. Confirmo. 38.68%. Luego, vamos a la parte real. Está poniendo frío. Para la parte real, ya sabemos que el UDAC es el WAC es el trabajo isentrópico entre la eficiencia, entonces isentrópico. ¿Cuánto vale esta eficiencia? ¿Cuánto vale este trabajo real de compresor? $235.55. Confirmo. Y ahora para el watt. Sabemos que es ¿cuánto vale la eficiencia de la turbina? $365.965. Ahora necesito calcular los valores reales porque los voy a utilizar en los cálculos de regeneración. Entonces H2A es el WAC más 1 más H1. Profesora, una duda. ¿Qué pasó? Se me olvidó lo que significaba WAC. Bueno, la A, ¿qué es el subíndice A? ¿Qué es el valor real? Ah, ok. ¿Vale? Es el trabajo real del compresor, WAC, y WAT es el trabajo real de la turbina. Ah, ok, muchas gracias. Es que no le encontraba relación.
¿Cuánto vale el valor real de salida del compresor? 530.722. Y para el caso de H4, que es la entalpía de salida de la turbina, quedamos que era H3 menos el watt. H3. ¿Cuánto vale la salida de la turbina, la salida real? $702.925. Entonces vamos a obtener la eficiencia térmica real. Sabemos que es el trabajo real de la turbina menos el real del compresor entre el calor de entrada recalculado, ¿sale? Entonces, como el calor de entrada ya sabemos que es H3 menos H2A. Ahí está recalculado. ¿Cuánto vale esa eficiencia térmica? Ya debe ser como la mitad o algo de 20%. $24.23%, maestra. Sí, confirmo. Así es. Entonces esto ya está pal perrísimo. Luego, ya con el regenerador instalado. Entonces, la ecuación de la eficacia de regeneración dice que es H5 menos H2. Recuerden que estos valores ya son reales. Entonces, en este caso, estoy haciendo H4 menos H2. Entonces, H5 menos H2. Ahora recuerden, ese punto 5 es la parte de la regeneración. ¿Vale? Entonces, este valor en realidad no sabemos cuánto vale. Recuerden, todos estos valores ya deben ser reales. Porque ya pasamos esta zona real. Se los voy a poner, pero no debería de ponerlos porque hay ciclos idealizados que no pasan por la parte real. Entonces ya todos estos son reales. Entonces, no sabemos cuánto vale esa sección, pero sí sabemos cuánto vale
la otra parte, porque tenemos que la eficacia del regenerador por H4 menos esta parte, pues sí conocemos esos valores. Pero, si se acuerdan, en el diagrama, esta parte de arriba, que era la Q de regeneración real, en realidad en el diagrama nos daba el Q de ahorro. ¿Se acuerdan que era la parte que estaba borrada que les dije que eso representaba un Q de ahorro? Entonces, con esto vamos a obtener el valor de Q de ahorro, ¿sale? Entonces, esa zonita que está aquí se llama Q de ahorro. ¿Y cuánto vale? Pues quién sabe. Así que lo vamos a averiguar. Es igual a la eficiencia del regenerador, que valía, ¿cuánto valía? Por la diferencia de H4. ¿Cuánto vale eso? $137.762. Entonces vamos a indicar que el Q de ahorro es esa parte. Luego, el calor que ahora es necesario agregar, es decir, el calor que se regeneró, lo vamos a obtener con el calor de entrada. Si se acuerdan, en el diagrama teníamos el calor de entrada más el Q de ahorro. Entonces, si se acuerdan, el diagrama tenía la zona de calor de entrada de 3 a 5 y el Q de ahorro, en este caso, lo veíamos del 5 real al 2. Entonces, ese calor de entrada, ¿cuánto vale? Lo tenemos aquí. ¿Está cuánto vale? $575. Este valor. Según yo lo hice, vale 500. ¿Cuánto cosita? Es 575. ¿No?
538.168. Punto 168. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale ese Q de regeneración? Según a mí me sale de 675.93. Confirmo. Muy bien, Lo. Es la resta. Soy drogada. Lo que estoy regenerando es lo que entró menos lo que me ahorré, ¿no? $400.406. Me pasa por estar viendo el reloj. Son 5:31. ¿Le seguimos dando? Nos faltan como 3 pasos. No, disculpe, maestro, ya nos tenemos que retirar. Ya nos tenemos que ir porque nos toca clase y el maestro Disculpen, chicos. Entonces, no lo dejan. nos vemos mañana. Ok, va.